18 de febrero del 2024. Primera lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esa es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar, incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo, que actualmente les está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Cuaresma, tiempo de acercarnos a Dios. En el breve párrafo evangélico de este primer domingo de Cuaresma, nos ofrece una síntesis completa de cómo vivió Jesús su Cuaresma antes de iniciar su ministerio público. El contexto es triste. Juan Bautista, que había predicado un bautismo de conversión, muere asesinado por Herodes, gracias a las venganzas de una madre desalmada. El aire que se respira en Galilea es ciertamente desolador. El precursor atraía con su predicación, y eran muchos los que querían ser bautizados por él. Pero la historia de la salvación no se detiene ante este crimen cometido por Herodes. Al contrario, continúa con mayor fuerza. Jesús, una vez que recibió el bautismo, es impulsado al desierto por el Espíritu. El Espíritu impulsó a Jesús. San Marcos no desarrolla las tentaciones de Jesús como lo hacen Mateo y Lucas. A Marcos le interesa dejar claro 2 aspectos. Jesús es el Mesías y su poder en contra de las fuerzas del maligno. Por lo tanto, si Jesús es el Mesías, deberá vencer al tentador antes de iniciar su ministerio mesiánico. Cuando Marcos nos dice que el Espíritu, quien impulsa a Jesús a retirarse al desierto, nos quiere indicar que no es solamente una iniciativa propia, sino que es movido por el Espíritu Santo. El autor no describe la ubicación de este desierto. El desierto para los hebreos, más que para un lugar geográfico,
es el lugar de la prueba, de combate, de encuentro y de purificación. El tiempo de 40 días es simbólico y tiene amplia ejemplificación y resonancia en el Antiguo Testamento, en referencia al pueblo de Israel, pero también a personajes como Moisés y Elías. Como tiempo de prueba es un momento que precede en cambio a un paso adelante en el desarrollo de la historia de una persona, para llegar a una nueva situación de la vida, de acción, de pensamiento. Está marcada por un choque con Satanás. San Marcos no habla del ayuno de Jesús, como tampoco indica a qué tentaciones fue sometido. Se centra en lo que Jesús, Mesías, se encuentra en su misión, resistencias, discute con sus adversarios. La tentación en Marcos tiene una clara referencia cristológica. Jesús debe elegir qué tipo de Mesías quiere ser. La palabra de Dios en la Cuaresma. Jesús vive esta experiencia durante 40 días y San Marcos usa esta descripción particularmente significativa. Convive con animales salvajes y ángeles. Esto quiere decir que toda la creación está involucrada, porque como diría Pablo, todo fue creado por medio de él y para él. Satanás, el que divide, aparece en escena. Quiere sujetar a Dios a sus proyectos y busca una oportunidad para llevar a cabo su plan. Jesús, lo vemos en el paralelo de San Mateo, responde con la palabra ante las provocaciones de Satanás. Una enseñanza para todos nosotros. Con el diablo no se dialoga y nos defendemos solo con la fuerza de la palabra. Ojalá aprovechemos la Cuaresma para adentrarnos en las Escrituras. Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. El pasaje evangélico continúa porque Jesús finaliza esta experiencia en el desierto, probado por las tentaciones de Satanás. Va por Galilea, envuelta por las tinieblas que Herodes ha propiciado, para exhortar a todos a la conversión, porque el reino de Dios está cerca. La conversión es un término que se usa en una dimensión más profunda y se refiere a la dimensión ontológica, es decir, la dimensión de que toda persona esté involucrada. Por lo tanto, no es un simple cambiar de rumbo desde el punto de vista moral, sino que nuestro pensar y nuestro actuar se dirijan hacia la construcción del reino. Dijo Dios a Noé y a sus hijos. En este pasaje del Génesis relata el diluvio. En este momento, la vida del hombre estaba amenazada por las inundaciones incontenibles de los ríos Tigris y Éufrates. El mensaje fundamental es: establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio. El texto describe un arco iris como la señal de que la alianza de Dios hace con la humanidad. En la antigüedad se pensaba que Dios usaba un arco para golpear a los hombres. Nos dice que si no queremos ser abrumados por las aguas de las cosas que nos destruyen la vida, debemos recordar que Dios es fiel a su alianza. En los versículos de la primera carta de Pedro, que son considerados por los estudiosos de la Biblia como una catequesis bautismal, la señal del arca que salva del diluvio es la clave para entender el texto. El arca, figura del bautismo, es el medio por el cual aquel que ha muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, da la salvación. Esta salvación es eterna, no momentánea.